Colombia desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. Colombia, un país marcado por siglos de historia, por la riqueza de sus montañas, por sus ríos y su gente, pero también un país que a finales del siglo XX se encontraba en una encrucijada. La violencia, la corrupción y la debilidad institucional habían llevado al pueblo colombiano a una profunda crisis. Y fue precisamente en ese momento cuando la ciudadanía decidió tomar el destino en sus propias manos. En 1990, un movimiento estudiantil sin precedentes sacudió al país. Jóvenes universitarios, hartos de la violencia y la corrupción que carcomía las instituciones, propusieron incluir en las elecciones de ese año una séptima papeleta, un voto informal que preguntaba si los colombianos querían una nueva constitución. La respuesta fue contundente. Más de 2 millones de votos dijeron que sí. Nació así la Asamblea Nacional Constituyente y con ella la Constitución Política de 1991, considerada una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos fundamentales. Pero la nueva Carta Magna, aunque proclamaba derechos y libertades, no era suficiente para calmar la tormenta. Colombia enfrentaba el poder desmedido de los carteles del narcotráfico, la expansión de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN y el surgimiento de nuevos grupos paramilitares. Ante la realidad, a finales de la década de 1990, el gobierno colombiano y el de Estados Unidos firmaron el Plan Colombia, un acuerdo de cooperación que buscaba combatir el narcotráfico, fortalecer las fuerzas militares y promover el desarrollo social en las regiones más afectadas por el conflicto. El Plan Colombia fue, desde sus inicios, polémico. Para algunos representaba una necesaria intervención para rescatar el estado del abismo. Para otros, era una forma de militarizar el país y profundizar la dependencia económica con el norte. Independientemente de la postura, su impacto en la política de seguridad colombiana de los años siguientes sería determinante. Con la llegada del nuevo milenio, Colombia eligió un nuevo camino de mano dura. En 2002, Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia con la promesa de recuperar la seguridad del país. Su política de seguridad democrática implicó una escalada militar que sin precedentes contra las guerrillas. Operativos como la Operación Jaque en 2002, que rescató a Ingrid Betancourt y a otros rehenes de las FARC, mostraron tanto los alcances como los límites de esa estrategia. La reelección presidencial aprobada mediante una reforma constitucional en 2004 le permitió a Uribe un segundo mandato hasta 2010. Este hecho generó un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la independencia de las instituciones y del riesgo de concentración del poder. La figura del mandatario dividió profundamente a la sociedad colombiana. Para unos era el salvador del país, para otros una amenaza para la democracia. Con Juan Manuel Santos, quien asumió la presidencia en 2010, Colombia dio un giro histórico. Tras años de conflicto, Santos apostó por el diálogo. En 2016, después de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el Acuerdo de Paz, un hito que le valió a Santos el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversia. En un plebiscito celebrado ese mismo año, el 50,2% de los votantes rechazó el acuerdo, obligando a renegociar varios puntos. La implementación del acuerdo continúa siendo un desafío enorme hasta el día de hoy, con territorios aún azotados por la violencia de grupos disidentes y otras organizaciones armadas. En los años siguientes, el panorama político continuó siendo dinámico. La emergencia de movimientos políticos alternativos, el giro hacia la izquierda en sectores de la población y victoria en el 2022 de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, evidenciaron una Colombia en plena transformación política. La sociedad civil, los jóvenes, las comunidades étnicas y los movimientos sociales ganaron protagonismo en la agenda pública como nunca antes. El plano económico en Colombia se consolida en las primeras décadas del siglo XXI.
un modelo de apertura iniciado en los años 90, la firma de tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países buscaban integrar al país en la economía global. Sectores como el petróleo, el carbón, el café y las flores se convirtieron en pilares de las exportaciones colombianas. Sin embargo, el crecimiento económico no se tradujo automáticamente en bienestar para todos los colombianos. La desigualdad siguió siendo uno de los problemas estructurales más graves del país. Según reportes del periodo, Colombia se mantuvo entre las naciones más desiguales en América Latina, con un coeficiente de Gini que evidenciaba la enorme brecha entre ricos y pobres, el desempleo, la informalidad laboral y la falta de accesos a servicios básicos en las zonas rurales y periféricas permanecieron como retos urgentes. La pandemia COVID-19, que golpeó al mundo a partir del 2020, agudizó aún más estas desigualdades. Miles de familias colombianas que vivían al día en la economía informal quedaron sin sustento. El gobierno respondió con programas de transferencias monetarias como el ingreso solidario, pero las medidas resultaron insuficientes para mitigar el impacto. El estallido social en 2021, con millones de personas en las calles rechazando la reforma tributaria y exigiendo cambios estructurales, fue la señal más clara de que la paciencia ciudadana tenía límites. Desde la promulgación de la Constitución del 91, Colombia reconoció formalmente la diversidad étnica y cultural de su pueblo. Los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los campesinos comenzaron a organizarse con mayor fuerza para reclamar sus derechos. Movimientos como la Minga indígena pusieron en evidencia que la paz no puede construirse sin justicia social ni sin reconocimiento territorial. La llegada del coronavirus en 2020 puso a prueba al Estado colombiano como pocas veces. Los hospitales colapsaron, la economía se contrajo y millones de colombianos tuvieron que adaptarse a un mundo de cuarentenas y distanciamiento social. Pero en medio de la crisis también emergieron historias de solidaridad y resistencia. Ollas comunitarias, redes de apoyo vecinales y artistas que usaron las redes sociales para mantener viva la cultura. En el año 2021 fue testigo de uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente del país. El paro nacional convocó a millones de colombianos de todas las regiones a salir a las calles. Las demandas eran claras: empleo digno, acceso a la educación, salud para todos y el fin de la violencia policial. Las imágenes de jóvenes enfrentando la represión recorrieron al mundo y pusieron a Colombia bajo el foco de atención internacional. Y así llegamos al presente. Más de 3 décadas después de la Constitución del 91, Colombia es un país que ha cambiado profundamente. Aunque sus heridas no han cerrado del todo, los procesos políticos, económicos y sociales que hemos recorrido no son solo hechos del pasado, son fuerzas vivas que continúan moldeando la realidad de cada municipio, cada vereda, cada barrio del país. En territorios, los efectos de estas décadas se sienten de manera particular. Las comunidades que vivieron de cerca el conflicto armado deben hoy reconstruir el tejido social, reintegrar a excombatientes y exigir que el Estado llegue con inversión, justicia y memoria. Las zonas que dependen de cultivos de uso ilícito buscan alternativas económicas que no lleguen siempre a tiempo. Las ciudades intermedias y los grandes centros urbanos reciben oleadas de migrantes desplazados por la violencia o la pobreza, en una dinámica que transforma culturalmente a la nación. Los jóvenes colombianos de hoy heredan a una nación con una constitución que proclama sus derechos, pero también con una deuda social enorme. Son ellos quienes salen a marchar, quienes usan las redes para informarse y organizarse, quienes votan con conciencia histórica. Son ellos la generación que más ha exigido coherencia entre lo que dice el papel y lo que se vive en la calle. ¿Qué significa entonces vivir en esta Colombia del siglo XXI? Significa cargar con la memoria de un conflicto que aún no concluye, pero también con la esperanza de un pueblo que no ha renunciado a construir la paz. Significa reconocerse en la diversidad, en las diferencias, en el debate permanente sobre el tipo de país que queremos ser. Colombia no es un cuento de hadas con final feliz, pero tampoco es una historia sin salida.
Es una nación que entre contradicciones y tropiezos sigue escribiendo su historia y esa historia cada uno de nosotros tiene un papel. La pregunta que queda abierta, la pregunta que este video quiere dejar resonando en cada persona que lo ve es sencilla y profunda al mismo tiempo. ¿Qué estás haciendo tú para que Colombia, esa Colombia con la que sueñas, se convierta en realidad?